Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho 30 minutos, 7:30 en las Islas Canarias y comenzamos con nuestra tertulia de hoy. Hoy nos acompañan doña María Jamardo, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Y don Francisco Carrera, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estábamos comentando un poquito de temas de vacaciones y esas cosas y bueno, pues sorprendiéndonos de que efectivamente hemos tenido la sensación de que salvo en alguna zona donde hay mucho turismo extranjero, este año hay menos gente yendo de vacaciones. Parece que la situación económica pues no acompaña mucho, ¿no? Pero bueno, vamos con lo que está pasando hoy en Ceuta y con lo que puede pasar mañana. Ayer estuvo Marlaska en Ceuta y fue recibido con... ¿Tenemos, don Julio, el vídeo de la llegada de Marlaska, que fue recibido con infinito cariño por la población? Escuchen. Bueno, Marlaska fue recibido con insultos también cosechó Margarita Robles, insultos también cosechó Álvarez. La verdad es que a mí hay muchas cosas que me llaman la atención en todo esto. Vayamos por partes. Una de ellas es cómo el gobierno está lo suficientemente preocupado como para que 3 ministros, el de Exteriores, la de Defensa, el de Interior, pues vayan a Ceuta cada poquito tiempo. Vamos a un ministro cada 2 días, lo cual indica pues que el gobierno es consciente de que en estos momentos la situación en Ceuta es explosiva. Y sin embargo, quien no ha aparecido es Pedro Sánchez. Yo lo planteé ayer y lo he vuelto a plantear hoy. ¿Estamos seguros de que Pedro Sánchez está en España? Pues yo tengo mis dudas. O sea, creo que si estuviera en España habría hecho acto de presencia. Fue el 31 de julio, se piró y después de eso hemos tenido algún episodio donde parece que se intentaba transmitir la imagen de que está en La Mareta, pero yo no las tengo todas conmigo. ¿Está Sánchez en España? ¿Estamos seguros de ello? Parece que al menos su familia está en Lanzarote, ¿no? Porque... Ya, pero eso no me dice nada. Claro, eso... Mi familia está en estos momentos en mi casa, yo no. Totalmente, pero... a ver, pruebas físicas, fotográficas de que está en Lanzarote no tenemos. Pero conociendo su... querencia al buen vivir, al descanso, al estar todo el día en TikTok, en redes sociales, etcétera, yo sí que creo verosímil que esté tirado en una toalla, en alguna cala escondida y con protección absoluta de todos los policías, guardias civiles, etcétera, que no están protegiendo la frontera en Ceuta. Yo sí que veo verosímil que esté descansando en una situación absolutamente insostenible. Si esto es lo que escuchábamos y veíamos de Marlaska, este es el recibimiento, imagínese usted cuál sería el recibimiento que tendría. Yo creo que no tiene narices de presentarse en Ceuta, o si tiene narices es para ir a un sitio muy determinado y muy acotado. Pero el recibimiento puede ser apoteósico, el presidente del gobierno. No puede salir tranquilo a la calle. Eso absolutamente es así. Entonces, bueno, pues no sabemos si está o no. Yo sí que creo que es verosímil. Que es que lo que ha salido de La Mareta no solo no me dice que esté en La Mareta, sino que además me huele un poquito a sobreactuación. Ejemplo. Sacan un vídeo donde se supone que él está en un despacho
viendo por una pantalla, coordinándose con alguien con respecto a la crisis en Ceuta. Y Moncloa publica un vídeo de 14 segundos sin sonido, donde se ve a Sánchez ahí, que bueno, pues puede ser un vídeo grabado ahora o puede ser un vídeo grabado el año pasado. Y luego distribuyen una foto muy curiosa donde no se le ven las piernas a Sánchez, ¿no? Sí. Típica Sin jugada, piernas. jugada para que te fijes en lo accesorio. Fíjate, no están las piernas, y ya das con ello por hecho lo principal, que es está allí, ¿no? Luego hemos visto un vídeo de OK Diario donde se ve a alguien, un señor que podría ser Sánchez o podría ser mi primo el del pueblo, con una mujer, parece joven, no sabemos quién es, donde se les ve a lo lejos, captado con teleobjetivo, yendo por las piedras desde el mar hacia la casa. Bueno, eso puede ser Sánchez o puede no serlo. Hemos visto que ayer hubo un incidente de la madre y la hija de Sánchez con unos periodistas. Pero de nuevo, tampoco Sánchez. Hemos visto un vídeo donde lo que parecen ser sus padres están ahí servidos por un mayordomo. Hemos visto algún TikTok que saca Sánchez recomendando libros, pero que puede estar grabado hace 4 meses, vamos, sí. O sea, no... ¿Dónde está Sánchez? Es que me resulta muy difícil de creer que estando en España... El tío, vale que no quiera ir a Ceuta para que no le insulten, pero, demonios, salir a dar una rueda de prensa en Madrid o en La Mareta, convocar a los periodistas, pero pues estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, estamos, yo qué sé, algo. Sánchez respondiendo preguntas de los periodistas, eso sería algo inédito. Aunque sea comparecer para decir lo que están haciendo. ¿De verdad es tan psicópata que estando aquí no dice algo? No sé, es muy raro todo. A mí en el sanchismo nada me parece raro ni sorprendente ya a estas alturas. Ahí me ha dado usted, es más, me atrevería a decir, y creo que los oyentes lo entenderán perfectamente, que el sanchismo ya en este momento de la situación, sobre todo con lo crítico que está siendo el momento en Ceuta, y a pesar de las visitas recurrentes de 3 ministros que todavía no sabemos para qué asisten de manera habitual a Ceuta si no han resuelto la situación. No entiendo cuál es el objetivo de esas visitas, más que decir o hacer constar que han estado allí, pero si la cuestión no se resuelve, pues tampoco sé con qué sentido. Es que el sanchismo ya ha instaurado una nueva fase del sanchismo, que es el chorrafuerismo, ¿no? Entonces, esta gente ya está instalada en me voy al Eclipse y me gasto 72.000 euros para verlo con unas gafas psicodélicas, 4 ministros, 4 personas colocadas allí haciendo el chorra, precisamente para despropósito, para indignación de los ceutíes y de los españoles que no pueden cogerse vacaciones, precisamente por eso que decía usted, don Luis, que la economía está retraída y que cada vez en la parte más familiar, más doméstica, más microeconómica se va a ir viendo esa falta de capacidad de poder adquisitivo. Una vez ahora en el mes de agosto han finalizado los fondos Next Generation de la Unión Europea. Vamos a ver cómo empezamos el curso político a partir de este nuevo punto de inflexión. Y luego lo que sí sabemos es que Pedro Sánchez no está donde tiene que estar. Nos da igual si está dentro o fuera de España, a mí a estas alturas ya es que me da exactamente igual. Lo que no me da igual es que no esté donde tiene que estar. Y un presidente del gobierno con una crisis soberana, con una crisis territorial, con una invasión humana de la dimensión de la que sufrieron los ceutíes hace unas semanas, donde tiene que estar es cerca de los ceutíes, cerca de los españoles, aunque le insulten, aguantando el tirón y tomando decisiones, en lugar de mandar a su emisario mayor del reino, al señor Grande Marlaska, a seguir blanqueando la cooperación magnífica y maravillosa, la lealtad de una dictadura como la alauita, que lejos de estar resolviendo el problema, vemos como amenaza incluso con suspender los acuerdos de extradición. Es decir, en cuanto saca un poquito la patita, rápidamente el ministro de Exteriores, que no ha dimitido, porque si efectivamente hubiese una voluntad de cooperación y hubiese sido un error estratégico de Marruecos no intencionado o no consentido, al menos,
desde el propio régimen, pues habría habido dimisiones, ceses, purgas, no sé, ¿no? Del ministro del Interior, del ministro del Exterior, del de Seguridad y demás. Sí, es y que además, hay países donde la gente dimite simplemente porque ha pasado cosas que no ha sabido prever. Claro. Pero aquí son cosas que suceden, como dice Marlaska, en verano. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, como si fuese un terremoto, como si fuese, no sé, un tsunami imprevisible o que hayan fallado los cálculos de los expertos, ¿no? Desde luego, hay algo que subyace a esta crisis que se nos escapa y que subyace al sanchismo, que también quizás, porque al gobierno le ha parecido mal y le ha puesto en un aprieto, fijémonos en el nivel de la situación, que una ministra como Margarita Robles, la ministra de Defensa, se acercase a hablar con la gente, a escuchar a unos españoles que lo están pasando mal y que han querido dirigirse a ella para decirle cómo se sienten, lo que les preocupa, su angustia, trasladarle, ¿no?, sus inquietudes y su desazón, y que ella dijese que iba a comparecer en el Senado. Rápidamente la han llamado a capítulo, han dicho que esa escena no se puede volver a producir, esa cercanía con el pueblo, con la gente, no se puede volver a producir, y además han vetado cualquier tipo de comparecencia que sea distinta de esa prevista a finales de agosto, que tiempo hay, oye, que esperen los ceutíes, para que comparezcan en el Congreso los ministros que ha decidido Sánchez que comparezcan en el Congreso, donde tiene todavía cierto paraguas, cierta comodidad por parte de sus socios de gobierno, que no es lo que sucede en el Senado, donde la mayoría absoluta es del Partido Popular. Hasta ese punto llegan los cálculos de Pedro Sánchez. Tenemos en estos momentos que en Ceuta, pues ya casi 15 días después de la invasión, y tenemos que continúa el gobierno desmintiéndose a sí mismo en cuanto a las cifras. Recuerdan ustedes que Marlaska compareció a los poquitos días de la invasión a decir que habían sido 72.000 los que habían entrado y 70.000 los que habían salido, que solo quedaban 2.000 y que además la situación estaba bajo control. Pues 2 semanas después de la invasión tenemos que la situación, lejos de estar bajo control, cada vez es más desesperada, en términos de abastecimiento, en términos de colapso sanitario, en términos de que la ciudad está hecha un estercolero, en términos de seguridad ciudadana. Ayer Marlaska ya reconocía que, bueno, la situación está en proceso de poder controlarse. O sea, decía que estaba controlada, bueno, pues ahora está en proceso de poder controlarse. Y ayer decía también que resulta que hay 5.000 tíos a los que lo mismo, pues eso, hay que mandar a la península o dar asilo. O sea, decía que había 72.000 que habían entrado, 70.000 que se habían ido, por tanto quedaban 2.000. Pues esos 2.000 se han transformado ahora en 5.000. Y dice el presidente de Ceuta que ni de palo. O sea, que simplemente contando las comidas que se reparten y los que hay en el centro de menores y tal, que salen 8.000, más otros por lo menos 1.000 que andan deambulando por la calle, son 9.000. ¿De verdad este gobierno es tan inútil que no es capaz ni siquiera de contabilizar cuánta gente hay? ¿O son unos mentirosos compulsivos? ¿O ambas cosas? No, yo creo que es la opción B. Son opción mentirosos B, ¿no? compulsivos, pero desde hace muchos años y desde antes de llegar al gobierno. Pero a mí lo que me sorprende es el espectáculo tan lamentable, que estamos en una crisis... No sé si es la más grave porque, claro, el sanchismo se va superando cada día, pero si no es la más grave, es una de las más graves desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno. Y solo nos queda la invasión extraterrestre para tener el pleno. Sí, prácticamente. Y la plaga de langostas. Y la plaga de langostas. Prácticamente. Pero Bueno, plaga de langostas hemos tenido alguna, ¿eh? Ya, pero a lo mejor no con la intensidad necesaria. langostas de otro tipo son las que Sí. se deben Sí, comer sí. en los banquetes que se dan, por ejemplo, en la fiesta del eclipse del otro día, con los ministros haciendo bueno, no sé si el chorra, el canelo, chorra. pero desde luego dando un espectáculo lamentable con la situación que tiene este país, con la situación que están viviendo los ceutíes, que los ministros se dediquen supuestamente a, no sé, a un acto institucional, decían en la nota de prensa. Luego hemos visto en las fotos que había niños en ese acto institucional.
Oiga, si es un acto institucional, ¿por qué hay niños? ¿Quiénes son esos niños? A ver si lo aclaran también. Pero con la que está cayendo, que no esté allí el gobierno al completo, haciendo consejos de ministros, llevando e intentando llevar esta crisis, que es gravísima, a buen término desde el minuto uno, todo lo que venga detrás es inadmisible y es una prueba más de lo que es el sanchismo. O me voy a Lanzarote o al extranjero o donde sea que esté Pedro Sánchez y con los ministros dando un espectáculo lamentable. Siempre se dice lo de la ética y la estética. Si la ética es, bajo cero, la estética es ya, núcleo central de la Tierra. Estéticamente, el gobierno está dando un espectáculo que no tiene nombre. Y yo no sé hasta qué punto y hasta qué momento lo van a seguir haciendo. Mañana vamos a vivir... Ahora hablaremos después de las 9 de si va a haber invasión o no. Pero lo que está usted comentando ahora me parece muy importante porque ayer el presidente Vivas, aparte de corregir a Marlaska en cuanto a las cifras, decía algo que a mí me parece de cajón. Primero, decía que por supuesto que no se debería conceder asilo a ninguno de los que han entrado, porque eso solo va a empeorar las cosas. Y segundo, decía que está la situación ahora peor que al principio. Claro. Que está empeorando día a día. Y que o el gobierno hace algo o vamos a llegar a una situación irreversible. Y a mí es que me parece de cajón. O sea, los ánimos están muy exaltados y en cualquier momento podemos tener un disgusto en forma de enfrentamiento civil en Ceuta y alguna desgracia personal. A ver, el hecho en sí, la invasión en sí, ese asalto que vivimos atónitos, la verdad, porque al principio uno no daba crédito a esas imágenes y a la cifra inicial, que no le quedó más remedio que reconocer al Ministerio del Interior cuando se produjo, que equiparaba prácticamente a la población total de Ceuta en 24 horas. Imaginemos lo que supone esto, ¿no? Términos de logística, de servicios, de impacto, de seguridad en las calles, de todo, ¿no? Imaginemos que aquí entran 5 millones de personas en Madrid de repente. Claro. De repente. Entonces, ya no es solo la imagen en sí del despropósito y la evidencia de que España no controla su territorio, ni la defensa de su territorio, y que entraron 70.000 personas o 75.000, como pudieron entrar 120.000 o 200.000 o 250.000. Quiero decir, que impedía limitar a esa cantidad. Bueno, pues se alentó a esos 70 y tantos mil, pero pudieron ser el doble. Y si se duplica la población española con una entrada de ese tipo, es decir, o sea, los escenarios podrían haber sido múltiples, porque lo que es evidente es que España no controla su territorio. 2. El Ministerio del Interior sigue, después de haber blindado, y lo pongo entre comillas porque los efectivos son los que son y están en las condiciones que están, y los sindicatos policiales lo están denunciando constantemente, ha blindado Ceuta, pero no hay un plan. No hay un plan para... ¿Y si se vuelve a repetir? Pero no el 15 de agosto, el 29 de septiembre, el 7 de octubre o el 4 de mayo del año próximo. Es decir, esto no es una cuestión de un parche puntual, hay una política interior y exterior del Gobierno de España que asegure que después de lo sucedido, que no es la primera vez que acontece ni en Ceuta ni en Melilla, van a tomar medidas reales y van a tomar o a cambiar el paradigma de la defensa fronteriza para que esto no vuelva a suceder. Segunda cuestión sobre la mesa. Tercera, el presidente Vivas lo que dijo después de la reunión con Marlaska es que efectivamente Marlaska se había comprometido a resolver la situación lo antes posible. Pero ¿qué plazo es lo antes posible? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Cuánto tienen que aguantar los ceutíes? Los ceutíes que están viendo cómo hay gente toda en situación irregular, que ha entrado, que no tiene trabajo, que no tiene dinero, que por lo tanto necesita comer todos los días, y la comida que se les está proporcionando, según los reportes que nos llegan, es una comida al día. Esta gente no encuentra pan en las panaderías, no encuentra suministros de insumos básicos. ¿Por qué? Porque quienes han llegado
necesitan hacerse con lo más básico, y lo más básico suele ser lo más barato, una barra de pan, un litro de leche, es decir, lo mínimo para subsistir. Hacen sus necesidades en las calles, con el olor, dentro de una temporada de calor como la que estamos viviendo, en la que todos sabemos cómo se incrementan y se agudizan los malos olores. Es gente que no sabemos en qué condiciones sanitarias llega. No sabemos si tienen vacunas, si no tienen vacunas, si vienen contagiados de enfermedades que puedan ser contagiosas. De no hecho, en el sabemos hospital de Ceuta están advirtiendo de casos de graves, de tuberculosis enfermedades con y sarnas, o sea, enfermedades o afecciones que no son habituales en el primer mundo, que ya tenemos erradicadas por las condiciones sanitarias aquí, pero si tú tienes hacinadas a 30.000 personas, que según los vecinos de Ceuta, a los que hay que escuchar, porque son los que están allí en la normalidad de la que habla Marlaska, que de normalidad no tiene nada, son los que están diciendo, oiga, aquí sigue habiendo 30 o 40.000 personas absolutamente descontroladas, durmiendo en las playas que no tienen los servicios mínimos, playas que no pueden utilizar los ceutíes por razones obvias. Están convirtiendo la orilla del mar, y además hay imágenes en redes sociales, yo he estado rastreando estos días, que tenía un poco más de tiempo, por mis vacaciones, en un estercolero, pero un estercolero en vivo y en directo, que en definitiva no es más que una metáfora del plan que tiene el Partido Socialista para acabar con España, convertirla en un vertedero moral, en un vertedero económico, en un vertedero ideológico, en un vertedero de muchas facetas, sí, facciones iba a decir. Entonces, todo esto que está sobre la mesa, por no añadir, y no quiero dejarlo atrás porque me parece muy relevante, y sobre todo me parece todavía más relevante el silencio atronador del gobierno más feminista de la historia, los intentos de violación. Sí. Es que tenemos reportes de los miembros de la UIP, de la Policía Nacional, que nos dicen que hay mujeres y niñas que han llegado en minoría dentro de esa invasión marroquí, que tienen que acampar dentro del perímetro o cerca de las furgonetas, de las lecheras de los policías españoles, porque en cuanto salen de esa zona de seguridad, intentan agredirlas, cuanto más a las mujeres ceutíes. Es que no hay derecho, y yo no he oído ni a una Irene Montero decir nada, ni una Iole Belarra irse sobre el terreno. Oye, que son rápidas las que sacan las pancartas el 8M y hablan de heteropatriarcado y del sí es sí y del no es no y del nunca es nunca, y allí no ha aparecido nadie. Mónica García diciendo que el hospital de Ceuta está al 63%, sí, claro, lo que es la infraestructura del hospital puede estar al 63%, pero ¿a cómo están los profesionales sanitarios? Los médicos, los enfermeros, los ATS, o sea, toda esta gente que está doblando turnos, que muchos no tienen descanso, que están sobresaturados. ¿Cómo se mide el estrés de los profesionales sanitarios? ¿Tiene algo que decir la ministra de Sanidad en este sentido? ¿Se han tomado protocolos de precaución? ¿Se han repartido mascarillas? ¿Se han dado indicaciones de dónde acudir para consumir agua potable, para que esta gente se pueda asear? Es decir, o sea, es que es una dejación de funciones. Me da igual si ahora hay 45 policías más en Ceuta, no me da igual, a ver si me entienden, pero me da igual, o sea, es irrelevante. Lo relevante es que esta gente no tiene capacidad de gestión, no ha reaccionado, no ha tomado el más mínimo protocolo, no lo tiene en caso de que se repita, y así estamos. Y los ceutíes, que son tan españoles como los malagueños, como somos los gallegos, los madrileños o los catalanes, están allí abandonados a su suerte, perdidos como si fuesen, no sé, algo, una colonia marroquí a punto de ser recuperada, y el gobierno, pues eso, mandando ministros a cuentagotas para reírse mientras les insultan y para seguir blanqueando y alabando las bondades del régimen de Marruecos, que está colaborando impecablemente en esta situación. Pues a mí que me expliquen en qué. Pues probablemente esa sea la intención, el ir poco a poco, porque no lo pueden hacer de sopetón, pero ir poco a poco abandonando tanto Ceuta como Melilla. Pues que lo digan. Que lo digan. Sí, entonces haremos lo correspondiente, claro, pero claro, quieren mantener el gobierno, o sea, no lo pueden decir así abiertamente, ¿no? Pero sí, poquito a poco vamos abandonando Ceuta, vamos abandonando Melilla, igual que se hizo con el Sáhara, porque esto se ha dicho mil veces y se ha puesto el paralelismo
con la invasión del Sáhara, con la Marcha Verde del año 75. En el momento más débil de la política española, con Franco muriéndose, es cuando Hassan invade el Sáhara. Claro, en el momento de la política más débil, con un gobierno más débil y con un gobierno más corrupto, pues está haciendo exactamente lo mismo. Y además con un gobierno que, si no lo es, lo parece, colaboracionista, y que está dejando hacer y abandonando. Y bueno, pues hoy hacemos esto, dentro de un mes hacemos lo otro, y convirtiendo la situación en tal olla a presión que al final digan, bueno, pues vamos a negociar con Marruecos a ver si podemos alcanzar algún tipo de acuerdo, una cosoberanía, algún tipo de fórmula que se inventen para que el resultado final sea entregar Marruecos, Ceuta y Melilla. Claro, entregar Ceuta y Melilla. Bueno, yo creo que esa es la hoja de ruta. Con respecto a la situación, pues, hombre, uno tendería a decir que es que Sánchez quiere que haya un estallido social en Ceuta, pero no, viendo que están preocupados, no, lo siguiente. ¿Cómo envían a ministro tras ministro allí? Nunca había ido un ministro de Exteriores español a Ceuta, jamás en la historia democrática. Quiere decir que están enormemente preocupados, por tanto no quieren que haya un estallido. Lo que no sé es si tienen muy claro el cómo evitarlo. Y Marruecos pues está intentando ayudar en lo que puede al caos. Por ejemplo, la noticia de ayer de que se niegan a repatriar 6 cadáveres de marroquíes ya identificados por su familia, que están ahí en la morgue de Ceuta, me parece impresionante, unido a la noticia de que ni siquiera se molestan en recoger los cadáveres que hay a su lado de la frontera en el mar, y que algunos de esos cadáveres están siendo arrastrados por la corriente hacia Ceuta. O sea, me parece o un intento de no mirar esos cadáveres porque realmente los tienen sobre su conciencia los que han organizado esta invasión, o bien un intento de que el caos se apodere de Ceuta lo antes posible, ¿no? No sé. Bueno, honestamente, al final quien paga el pato casi siempre es la gente de a pie en casi todas las dictaduras y los regímenes totalitarios, y efectivamente Marruecos, que es un país maravilloso, porque es un país maravilloso, con gente que al igual que en Ceuta coexiste de manera cívica y que es muy amable, muy servicial, que es muy cercana, que es muy generosa, es víctima del régimen tiránico, en este caso, que gobierna, ¿no?, desde hace tiempo el país. Sin embargo, claro, la diferencia es que hace unos años, cuando el líder de ese reino era el padre de Mohamed VI y cuando las relaciones sí eran realmente estrechas entre el padre del rey Mohamed VI y el rey Juan Carlos I, que era quien visitaba habitualmente Marruecos, quien mantenía una relación absolutamente diplomática, cordial y estable con Marruecos, pues cae en desgracia para esta gente de la izquierda que se avergüenza profundamente del rey corrupto al que destierran cuando son ellos precisamente los que están enfrentándose a su propio espejo de algo que el padre del rey Felipe VI no hizo y que sin embargo ellos tienen a la orden del día en la familia del presidente del gobierno, en el gobierno del presidente del gobierno, en el círculo más cercano del partido del presidente del gobierno. Es decir, están desplazando todo aquello que tienen metido hasta el tuétano. Pues las cosas cambian mucho y sustancialmente. Álvarez es... Bueno, pues ya sabemos lo que es Álvarez como ministro de Exteriores, pues un cero a la izquierda, por no decir algo absolutamente, bueno, pues irrelevante desde el punto de vista internacional. Marlaska, bien sabemos que es un ministro de Interior reprobado, el mayor ministro del Interior reprobado en democracia,
por los socios del gobierno. Es decir, no por la oposición, por los ultraderechistas de Vox y PP, no, por los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Y sigue en el cargo achicharrándose. Margarita Robles ha intentado, pues bueno, aproximar posturas, hacerse cercana, porque me consta que a nivel personal es una persona que está muy preocupada por la situación y que además es una persona pues que tiene una empatía y una sensibilidad que quizás discrepa de la del resto de sus compañeros, y la han llamado a capítulo por hacer un gesto que tampoco tiene mayor trascendencia, pero que a la gente le alivia o le consuela, o al menos no le permite desahogarse, y que le han dicho que ni se le ocurra ir al Senado a dar ninguna explicación de nada y demás. A mí lo que me da la sensación, una vez más, es que Pedro Sánchez, esté donde esté, lo que está fomentando es precisamente que se achicharren y que se acribillen entre ellos sus ministros para salir el indemne. Esta es la realidad, para volver en el septiembre libre de polvo y paja, sobrevolando las aguas ceutíes y españolas en general, y decir que aquí no pasa nada y que todo va bien y que vamos a ver si aprobamos unos presupuestos con nuestros amigos de Bildu, que son hombres de paz y que son los que van a apoyar lo que resta de legislatura. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de lo que puede pasar mañana, porque para mañana está anunciada una nueva invasión. Pausa y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. En Regis Global creemos en una forma de cuidarse basada en la naturaleza, la formulación y el bienestar diario. Por eso hemos desarrollado una gama de complementos alimenticios pensada para acompañarte cada día. Regis Global, el laboratorio de la naturaleza. Descubre toda la gama en regis-global.es o en el teléfono de pedidos 93 362 2100. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Radio Libertad, siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. Si hablando de jamón buscamos excelencia, hablamos de Navarretinto. Jamón de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Está pensado para aquellos que buscan lo exquisito, olor, gusto y textura combinados. Pruébelo con total garantía de satisfacción, advirtiéndole que le creará adicción. Tendrá un 10% de descuento por ser oyente de Radio Libertad. Teléfono 916250228 o entre en www.navarretintoibéricos.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, le voy a pedir a don Julio López, nuestro técnico, que nos prepare esa breve recopilación de influencers marroquíes llamando a tomar Ceuta y recuperar Melilla también y las Canarias, y mientras lo va preparando, simplemente recordar que para mañana había anunciada una segunda invasión. Recordar que se están haciendo llamamientos a través de redes sociales marroquíes, por tanto, con la anuencia del gobierno marroquí, porque por supuesto si quisiera el gobierno marroquí que eso no se hiciera, les basta una llamadita a cada uno de los influencers y se acaba la tontería. Y además, pues puede pasar algo curioso. Vamos a escuchar a los
marroquíes hablando de cómo tomar Ceuta y Melilla. الإسباني لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية وكيف؟ أن أزمة سبتة سالت مع انتشار الجيش الإسباني. فراسكم بأن الدستور الإسباني حصلت 50,000 بني آدم زحفوا على إسبانيا. تعرف أن في المغرب كاين جوج ديال المدن مغربية محتلة من طرف الإسبان اللي هم hay profesionales marroquíes que pueden aportar mucho. Todos los influencers marroquíes, gente con 300.000 seguidores, con alguno con millones de seguidores, hablando de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas, hablando de que ahora es el momento, de que la marina y la aviación marroquíes y el ejército marroquí podrían tomar Ceuta y Melilla en cuestión de horas, hablando de que hay que liberar Ceuta, Melilla, las Canarias. Y todo esto en vísperas de esa invasión programada para el 15 de agosto. Y a mí hay una cosa que me preocupa, porque claro, pensando bien, pues a lo mejor estamos viendo una escenificación y mañana se produce efectivamente un intento limitado de invasión, las fuerzas de seguridad marroquíes lo impiden y entonces pues salen Marlaska y Álvarez y el gobierno de Marruecos diciendo, ven ustedes como nosotros sí colaboramos. Sería una posibilidad, la mejor de las que uno puede concebir. Luego hay otra posibilidad más siniestra, que es que efectivamente se vaya a producir otra invasión mañana y que las fuerzas de seguridad marroquíes no vayan a pararla. Y además, en este caso, la invasión se produciría teniendo ya dentro de Ceuta una quinta columna de 10.000 tíos. ¿Estamos en condiciones de afirmar que si mañana hay una invasión, esos 10.000 tíos no van a intentar simultáneamente algún tipo de disturbio en Ceuta? Pues no lo sé. Yo es que creo y sigo pensando que el foco no está en el 15 de agosto, que el foco está en lo que pasó en julio, en lo que ya sucedió, por la gravedad de lo que ha sucedido, porque todavía hay muchas incógnitas por contestar que pueden ser clave para futuras incursiones, sean del 15 de agosto, insisto, del 9 de septiembre, del 24 de octubre o del 4 de mayo del año que viene. ¿Qué se sabía antes de que sucediese? ¿Quién lo sabía? ¿Cuándo lo supo? ¿Y por qué cayó o no hizo nada en lugar de comunicarlo o hacer para cumplir lo que juró o prometió defender cuando juró o prometió su cargo correspondiente, ¿no? Entonces, a mí es que me parece que la gravedad de lo que se ha puesto de manifiesto sobre la mesa con lo sucedido ya en julio, con independencia de las réplicas que pueda haber de esa invasión a futuro, es lo suficientemente grave como para estar recordando una y otra vez que aquí hay 70.000 personas que entran en un país extranjero, soberano, a través de una frontera marítimo-terrestre, y que lo hacen con la totalidad o con la completa anuencia del régimen que los empuja literalmente al mar, y que lo hace además con la inacción o la dejación o la ausencia de fuerzas, de efectivos del Estado español, que parece haber renunciado, gracias a este gobierno socialista, a defender lo que es nuestro, sea donde sea y esté donde esté. Y esto es un cambio de paradigma en la política exterior e interior española. Ya lo fue la entrega del Sáhara, que se vendió a posteriori, porque ya sabemos cómo nos enteramos de que el Sáhara pasaba a ser marroquí después de tantos años de disputa entre España y Marruecos por el Sáhara occidental, que se vendió como una especie de entrega o de gesto hacia Marruecos para acallar y calmar las expectativas soberanistas y por lo tanto frenar toda esa práctica previa o todos esos ensayos previos de incursiones de marroquíes y subsaharianos, porque tampoco Marruecos controla al 100% su territorio. Hay una gran presión del África subsahariana, hay montes próximos a las fronteras españolas, gente apostada esperando su momento para llegar, y seguir diciendo
por parte del Estado español que esto es una cosa de las mafias, que negaban que existieran cuando se trataba del Open Arms y de toda la crisis humanitaria en Canarias y los cayucos llegando constantemente y la Armada acompañándolos porque tenían órdenes de pues no hacer nada y de ayudarlos porque eran seres humanos que se lanzaban al mar en busca de una vida mejor. Bueno, todo este mensaje buenista nos ha llevado a este punto de no retorno, un punto de no retorno en el que España tiene que decidir, si es que tuviera un gobierno como debería ser al frente, qué quiere hacer con su política fronteriza. En un momento en el que además Marruecos, la reacción que está teniendo, o la mínima reacción que está teniendo, lo está haciendo primero presionado por la Unión Europea, no por España, sino por la Unión Europea, que está muy preocupada por ese foco de entrada europeo que no deja de ser Ceuta y Melilla y después España, ¿no? como momento de transición o como paso para distribuirse por el resto de Europa, las personas en situación irregular, y segundo por esa consulta a los tribunales superiores de justicia de la Unión Europea sobre la posible guerra híbrida de Marruecos hacia Europa, ¿no? Y esto es una realidad, porque si esta misma situación se hubiese dado entre Bielorrusia y Polonia, ¿qué estaríamos diciendo desde España? Es que ¿Qué estaría diciendo Europa? Es que como se ha dado, ¿qué ha hecho Polonia? Ha puesto un muro enorme en su frontera y está tratando de guerra híbrida militarmente y de frenar, el tema. Pero esto es una situación análoga extrapolada, es decir, estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa que en un momento determinado se habla de una cosa por intereses ideológico-geoestratégico-políticos y por otra, en el caso de España, pues se trata de otra manera porque España ha perdido su referencia occidental, su eje de cooperación natural en el mundo y ha decidido arrojarse en brazos de la dictadura cubano-venezolana que ahora ha quedado desactivada con la llegada de Donald Trump, la administración Trump, la deposición de Nicolás Maduro y la intervención del país y del régimen narcochavista que estamos viendo cómo se desmorona y con ello van cayendo peones, entre ellos Zapatero aquí en España, Irán, que ya vimos la equidistancia del presidente español en el asunto americano-iraní, y China, donde tiene unos intereses que todavía no han explicado, que de manera recurrente provocan visitas del presidente español al régimen comunista chino, que es algo también paradigmático e inaudito en la historia de nuestra democracia, y ahí estamos abonando el terreno de un Pedro Sánchez pues que se irá a la oposición siendo el líder de la oposición, cosa también inaudita en democracia, y que seguirá luchando por implantar e instaurar una anomalía en nuestro país que es pues eso, sacarnos o desprestigiarnos dentro del eje tradicional de defensa de la OTAN, del mundo occidental y del humanismo cristiano, que es el que nos identifica. ¿Usted cree, por tanto, que mañana no se producirá un nuevo asalto y que realmente esto es una carrera de fondo por parte de Marruecos, ¿no? Por supuesto que es una carrera de fondo, y creo que no se producirá por una razón muy sencilla, porque ya ha trascendido, públicamente me refiero, no como en el caso previo que se silenció en otros estadios, aunque se sabía por algunos grupos de Telegram y demás, alguna gente lo viene advirtiendo, y dos, porque hemos visto el despliegue de fuerzas militares marroquíes del lado marroquí de la frontera. No porque confíen que España esté haciendo nada por evitarlo, lo cual es bastante triste como español. ¿Usted cree que mañana va a haber...? Quiero pensar en la hipótesis que comentaba usted, don Luis, de que se hará algo de postureo y detendrán las fuerzas marroquíes a algunos asaltantes. Pero... decía doña María, el ejército marroquí, y nombraba al ejército marroquí. ¿Se sabe algo del ejército español, de la Armada? Y no porque no tengan nuestros soldados, nuestros militares disposición de actuar, sino porque, bueno, pues el Ministerio de Defensa y por extensión el Gobierno de España tiene atados de pies y manos a los militares españoles. Recordemos, y lo citaba también usted, doña María, el Open Arms, con la Armada protegiendo, la flotilla
las fragatas también de la Armada protegiendo a esa infame flotilla. No sé, los barcos, las fragatas de la Armada, ¿sirven para algo más que para proteger a flotillas? ¿O sirven para defender también las fronteras, que constitucionalmente es la labor del ejército y de las fuerzas armadas? Creo que está muy ocupada la Armada Española rescatando pateras a 3.000 kilómetros de nuestras costas y trayéndolas para acá. Debe ser eso, y salvamento marítimo y demás, que se dedican a eso. Pero, claro, es que recordemos que la labor de las fuerzas armadas es defender nuestras fronteras. Vamos, un caso más claro y más flagrante de defensa de nuestras fronteras. ¿Quieren que les dé una buena noticia? Es este momento. ¿Quieren que les dé una buena noticia? El gobierno autoriza la continuidad de la central nuclear de Almaraz hasta 2030. Uy, madre, Sánchez está más bizcochable de lo que pensábamos. Eso es que no está. Está blandito, hay que apretar. Eso es que están cada vez más acorralados por la realidad, los datos objetivos y la evidencia frente al relato vacío e ideológico que tiene consecuencias nefastas. Ya hemos sabido que desde el apagón que sufrimos, todavía sin responsables directos, a nadie ha dimitido por el apagón. No, y en el Tribunal Supremo, ¿sabemos en qué cajón están las querellas guardadas bajo llave? Pues no lo sé, lo desconozco como el apagón está y las muertes asunto. que Sí, pero el apagón en sí mismo, es decir, o sea, el apagón en sí mismo como hecho objetivo en el que un país que tiene una dependencia energética importante de las nucleares y que en los años 80 empieza de la mano del Partido Socialista precisamente con el eslogan nucleares no, para volver 40 años después a nucleares sí, por favor, porque se dan cuenta efectivamente de que su política verde, el plan E de Zapatero, todas esas pamplinas, mientras no haya avances tecnológicos y científicos que permitan garantizar la continuidad del sistema, la regularidad del sistema, de la producción energética de otras energías alternativas o su almacenaje para en un momento determinado activarlo y completar el sistema, dependen de la nuclear. Nuclear, por cierto, que estamos comprando a Francia, que está produciendo nuclear y que nos aprovisiona de nuclear cuando nosotros tenemos déficit de producción, o bien Francia, que está pagando a España por acumular y tratar los residuos de las nucleares francesas, mientras aquí estamos vendiendo que se desmantelan nucleares, ¿no? Esta es la hipocresía y el doble rasero de la izquierda patria española, que siempre está ahondando el terreno para vivir en la Edad Media, eso sí, mientras ellos se dedican a gastarse el dinero de los contribuyentes a cuerpo de rey. Que vivan en la Edad Media los demás. Ellos, evidentemente... No, ellos como señores feudales en la Edad Media. Claro. Bueno, pues estamos en una situación cada vez más complicada en Ceuta, los vecinos cada vez más al límite, peleas multitudinarias en la calle, las calles de Ceuta convertidas en un estercolero, las mujeres no pueden salir a andar por la calle sin llevar protección o ir acompañadas. Tenemos que hasta las propias mujeres que formaban, las escasas mujeres que formaban parte del contingente invasor, tienen que ser protegidas por la policía española para que no las violen los otros. Tenemos los llamamientos en las redes sociales marroquíes a volver a saltar mañana la frontera de Ceuta y la de Melilla. Y pues nada, ¿hasta cuándo va a seguir este despropósito? Pues probablemente hasta que haya un estallido, en cuyo caso ya se pondrá el gobierno en las pilas. Están intentando que no se produzca ese estallido. Lo que pasa es que yo no veo que exista ni siquiera un plan digno de tal nombre para resolver la situación a corto plazo. Decía ayer el presidente de Ceuta Vivas que Marlaska no le ha dado ningún plazo de resolución. Con lo cual, saben lo que están haciendo, incluso admitiendo que
pudiera existir buena voluntad por parte del gobierno por solventar la situación, que yo estoy convencido que están intentando por todos los medios que esto no derive en un estallido. Pero ¿tienen la capacidad para solventar la situación? ¿Saben lo que hacen? No lo sé. Es que son unos, además de malvados y corruptos, es que son unos incompetentes, pero hasta extremos absolutamente demenciales. Bueno, ¿cuánto dinero le habremos dado a Marruecos para que controle la inmigración irregular? Pues casi prefiero no contarlo para no terminar enfadándome. Una cosa que me gustaría que me ayudaran ustedes a dilucidar. ¿Usted coge muchos aviones, don Paco Carrera? Ahora menos, pero hubo una época que semanalmente, sí. ¿Pero hace mucho? Sí. Sí. Ahora unos 10 años los cogía todas las semanas. ¿Usted, doña María, coge aviones? De manera recurrente. Sí. Sí, semanalmente. ¿Semanalmente? Sí, sí. ¿A usted cuando llega a la puerta de embarque le piden enseñar el DNI y la tarjeta de embarque? Totalmente. Para comprobar que usted es la que pone en la tarjeta de embarque, ¿no? Efectivamente, la que embarca en ¿Cómo este es posible que Italia comunique que en los controles que está haciendo en los aeropuertos a los vuelos procedentes de España ha detectado a 21 inmigrantes ilegales? ¿Cómo es posible que un inmigrante ilegal coja un vuelo? Es que no lo entiendo. Yo tampoco. No sé explicárselo, don Luis. Pues no sé, me gustaría que el gobierno español, la policía española, alguien nos explicara cómo es posible que Italia instaure controles de pasaportes o de documentación y descubra a 21 inmigrantes ilegales viajando a Italia. No lo entiendo. ¿De verdad? Son esos misterios que solo con el régimen de Pedro Sánchez pues se entienden y se dan. ¿Serán todo amigos o amigas o amigues de algún ministro? No lo sé. Bueno, en fin. ¿Vieron ustedes el eclipse? No, porque estaba nublado. No, porque estaba nublado. ¿Dónde estaba usted? En Alicante. Había nubes y no lo pudo se ver. Es un sentir de casi toda la población de allí. Bueno, tenemos 350 días de sol y justo cuando hay un eclipse, pues bueno, tenemos nubes. Pero, ¿Usted lo vio, doña María? Sí, lo vi. ¿Dónde? Pues lo vi en la playa de Silgar, en Galicia, estaba en ese momento en Galicia. Y nada, muy poquito, muy responsablemente, porque habían advertido los expertos médicos, los oftalmólogos, que por favor, muchísima prudencia, que no era una broma y demás. Así que bueno, fui mirando pues un par de segundos de vez en cuando, hasta el total, que aplaudió toda la playa. Entonces ya me enteré de que era el eclipse total, lo miré y saqué algunas fotografías y algunos vídeos con equipo especial. ¿Qué equipo especial? Bueno, me refiero con lente especial, vamos, para que no se quemase la lente, para no dañar ¿y los equipo ojos. especial para el móvil, para grabar? Bueno, ¿sí? había unos filtros, sí. Bueno, más de 500 personas atendidas en toda España hasta el momento por lesiones oculares debido al eclipse. De momento, todos leves, parece que no hay ningún caso grave. Lo que pasa es que los casos graves se detectan pasados varios días. Caramba, ¿no será porque no lo hayamos dicho por activa y por pasiva? Hay gente un poquito, en fin... Dura de mollera. Dura de mollera, no me fastidies. 500 tíos. Efectivamente, no será porque en todos los informativos, en todos los medios de comunicación, radios, televisiones, etcétera, no se haya advertido de las lesiones que podría producirse. Pero en fin, siempre, como decía aquel, hay gente pató. Entonces, sí, indudablemente. Pero desgraciadamente, pues se han producido algunos casos que esperemos que sean leves, ¿no? Bueno, veremos, porque lo dicho, las lesiones graves tardan, por lo visto, en dar la cara varios días. Entonces, hay gente en eclipses anteriores, en otros países, pues que ha quedado con secuelas permanentes.
Y me preguntaba un conocido, pero bueno, a lo largo de la historia se habrá quedado ciega mucha gente, ¿no? Pues no, porque a lo largo de la historia pues la gente no tenía ni idea de qué demonios eran los eclipses hasta que no hemos llegado a la teoría geocéntrica. Entonces simplemente se veía que el sol desaparecía. Bueno, pues la gente miraba y posiblemente lo que hiciera fuera asustarse mucho en algunos casos, pero lo de forzarse a uno mismo a mirar el sol, pues eso es algo relativamente reciente, ¿no? Y es lo que provoca que la gente tenga lesiones oculares, aunque imagino que más de un astrónomo en la antigüedad también se habrá quedado un poco tocado después de tratar de observar los cielos. Seguro. Bueno, la ministra Robles tenía que haber comparecido en el Senado esta semana. Ha dado plantón al Senado. Marlaska también. El gobierno no es que no esté resolviendo la crisis de Ceuta, es que ni siquiera se digna a pues comparecer ante los representantes de la soberanía nacional. No convocan al Congreso, que es lo que hubieran debido hacer, y cuando el Senado, donde ellos no tienen mayoría, les convoca, pues dicen que tururú. Y la ministra Robles ha aducido que es que necesita más tiempo para preparar su comparecencia, para poder ser muy precisa en sus respuestas. En realidad lo que pasa es que el gobierno no quiere que comparezca ningún ministro en el Senado antes de comparecer en el Congreso. Y como no van a comparecer en el Congreso hasta la última semana de agosto, ¿no? Exacto. Pues así Está estamos, bien. Todo bien, nada, cerrado por vacaciones. Los de Ceuta que se fastidien, que Pedro Sánchez y los suyos, presuntamente, los suyos seguro, están en la Mareta disfrutando de los impuestos de los ceutíes, que pagan religiosamente, que son una gente estupenda, que tienen una ciudad autónoma preciosa, igual que Melilla, y que nada, que se espere unos días más, que tampoco es tan grave la cosa, que no se quejen tanto. Claro, pero esto es como si en la pandemia se hubiera dicho, bueno, vamos a esperar un mes porque estamos de vacaciones y demás, y el estado de alarma lo decretamos, venga, para abril o mayo. Bueno, perdón, es lo que hicieron. ¿Se imaginan que el 8M lo prorrogasen para el 14 de marzo? Porque el 8 de marzo había que hacer una manifestación. ¿Dónde están? No se ven las mujeres del PP y saltando, Begoña y todas a saltitos. Sí, no, ya. Pero sí. Tardaron en decretar el estado de alarma lo suficiente como para que la alarma no se generase antes de que se pudiese consumar la manifestación del 8M con todo lo que ello implicaba de concentración de gente y de transmisión de una enfermedad que ellos ya sabían. Una semana después que iban a tener que cerrar un país entero, o sea, el 8 no, pero el 14 sí, pues es que estamos en lo mismo, 6 días después. 6 días después. Aquí llevamos que 14 y lo vamos a dejar pues lo que haga falta. Y yo no sé si es más grave aquello, esto, me da igual, no voy a poner en una balanza un problema y otro, pero que hay que actuar, que habría que haber actuado hace muchos días y haber atajado esta situación. Hombre, por supuesto, con un estado de alarma, pues con un estado de alarma o con lo que hubiera hecho falta. Si hay que militarizar Ceuta y Melilla y que esté el ejército en la calle, oiga, yo no tendría ningún problema. No sé Marruecos, no sé el gobierno español. Yo no tendría ningún complejo en ver a los soldados y ver a las Fuerzas Armadas en general por las calles. Porque es que en este caso, que es una invasión, y quien no quiera verlo, bueno, los primeros momentos decían, bueno, invasión, ¿cómo vamos a decir invasión? ¿Cómo vamos a decir invasión? No, ya pues es una invasión. Es una invasión y es una guerra de un tipo, pues como decía usted, una guerra híbrida. Vamos a esperar cuánto hay que esperar. A mañana que se decidan que sí, que no, que actúen los policías marroquíes o que los lleven en furgonetas como en la otra invasión, como hace 15 días. Vamos a esperar a que los lleven a la frontera, que los trasladen. Bueno. ¿Alguien va a hacer algo? No lo sé. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar
Pues un poquito de esa cosa que parece que ha desaparecido con el tema de las vacaciones judiciales y con otras cosas importantes que nos están pasando, que es la corrupción del Partido Socialista. Valga la redundancia. Pausa y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Radio Libertad, más cerca de ti. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ya saben ustedes que dentro de la multitud de causas judiciales que tiene el Partido Socialista, pues hay una que hasta cierto punto fue sorprendente. Toda la movida de Plus Ultra, que al final terminó derivando en la imputación de Zapatero, el hallazgo de las joyas, pues, hombre, yo creo que nos cogió a todos un poco con el pie cambiado. Ninguno esperábamos que estallara la corrupción por ese lado con tanta virulencia. Y con respecto a ese tema, pues no hay noticias, salvo que se está a la espera de que la UCO elabore un informe detallado sobre el capital venezolano que se ha movido en Plus Ultra. Pues de momento no hay más noticias. Zapatero sigue sin dar ningún tipo de explicación sobre el origen de sus joyas y bueno, pues a la vuelta del verano vamos a ver qué sucede. Hay otro caso interesante que es el de la cloaca del Partido Socialista. Están por un lado los casos de corrupción pura y dura, donde hay 200.000, que si los hidrocarburos, que si Aldama, que si Ábalos, que si Coldo, que si Cerdán, tenemos de todo ahí. Está el caso de Plus Ultra y Zapatero y está el caso de la cloaca del PSOE, esa cosa que pusieron en marcha para tratar de evitar que la justicia avanzara en sus pesquisas sobre la corrupción del partido y sobre la corrupción de la familia de Sánchez. Y pues el PSOE puso en marcha una cloaquilla dirigida por Cerdán, por Leire Díez, donde estaba también Juan Manuel Serrano, el amigo de Sánchez, al que puso a arruinar correos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha habido un movimiento curioso que me gustaría saber si doña María Jamardo me lo puede aclarar. Esa causa la lleva en la Audiencia Nacional el juez Pedraz, con la UCO. Y resulta que había otra causa, supongo yo que derivada de alguna denuncia que alguien presentara en un juzgado de Madrid, el de instrucción número 9, creo recordar, que lo lleva el juez Zamarreño, que es un juez que al menos en tiempos militaba en Jueces para la Democracia. Y Zamarreño se estaba negando a soltar la causa para que la asumiera Pedraz. Y ha habido ahí un rifirrafe
y al final Zamarreño ha tirado la toalla y toda la causa pasa a la Audiencia Nacional, ¿no? Así es, Arturo Zamarriego. Zamarriego, perdón. Que es el titular, efectivamente, de la instrucción número 9 de Plaza de Castilla. Este juez es el primero que empieza a conocer de las cloacas socialistas, lo que se llama el caso Leire Díez, que afecta inicialmente a Leire Díez, a Javier Pérez Dolcet, el empresario que la acompañaba en todas sus andanzas, el periodista que estaba implicado en las cuestiones relativas a esas cloacas o esas presunta guerra sucia del Partido Socialista, Pérez Rusiñol, y que empieza a analizar a raíz de la denuncia que provoca o que presenta dentro de la propia fiscalía el fiscal, Ignacio Stampa, que grabó, recordemos, los encuentros que mantuvo con la señora Leire Díez, en la que le prometía volver a anticorrupción, de donde él fue apartado o purgado, para ser más exactos, en la causa que se seguía con los audios de Villarejo contra Podemos y todas estas cuestiones, porque pues hubo una represalia contra él, en la que pues se le abrió un expediente interno sin motivación, que se alargó además deliberadamente para que no pudiese optar a la renovación de esa plaza en anticorrupción. Vamos, que cayó en desgracia de la mano de Dolores Delgado, cuando era fiscal general del Estado, y de su entonces lugarteniente, posteriormente fiscal general a su vez, inhabilitado por revelación de secretos, que ya tiene delito en una Fiscalía General del Estado que está para defender la legalidad, Álvaro García Ortiz, que fue el muñidor de toda aquella operación contra el fiscal Stampa, que por cierto ha ganado todas las causas. Se inició tanto todas desde, las demandas, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista penal en el Tribunal Supremo por estas maniobras, ¿no? Entonces, Ignacio Stampa es tocado por un empresario que no tiene nada que ver con la trama, que le dice: oye, pues hay un compañero empresario y una periodista que quieren hablar contigo, quedar contigo y demás. Y cuando él se reúne, precisamente porque venía de la mano de una persona que él, bueno, pues tenía una cierta fiabilidad, se reúne con Javier Pérez Dolcet y con Leire Díez. Y cuando empieza a escuchar las cosas que le proponen: si tú nos das información contra tu jefe Alejandro Luzón, que es el fiscal anticorrupción, que como sabemos está dando la batalla, ¿no?, en la lucha contra las tropelías del gobierno en distintas causas, que además, a pesar de cumplir las órdenes que jerárquicamente está obligado a hacer, para no dar ni una sola excusa que les permita, ¿no?, quitárselo de en medio, tuvo que mantener la acusación sobre Aldama, pero al mismo tiempo informó al órgano enjuiciador de que estaba a favor de aplicar, ¿no?, una especie de premio de beneficio al delator del caso, a Víctor de Aldama, por su inefable contribución a esclarecer todo lo ocurrido y a poner la responsabilidad sobre quien correspondía, en este caso Ábalos y Coldo, y que sigue cooperando además con el Ministerio Público. Pues si tú nos facilitas información sucia, turbia de este señor, vamos a hablar para que tú vuelvas a anticorrupción por la puerta grande, reparar ese error histórico que tuvimos contigo. Entonces, como Ignacio Stampa grabó esas conversaciones y le sonaron aquí hay algo que me huele mal, turbio, las presentó en varias ocasiones a la Fiscalía Provincial de la que él depende, y adicionalmente esto se judicializó en este juzgado número 9 de Arturo Zamarriego. ¿Y qué pasa? Que cuando se abre la segunda derivada de las cloacas socialistas, que afecta o que atañe al juez Pedraz, que por turno le compete conocer de esta causa de las cloacas socialistas, donde ya hay otros implicados, como son los abogados que están ahora mismo siendo investigados por estas cuestiones, y ya se amplía el cerco. Claro, la Audiencia Nacional dice: usted, que tiene una serie de diligencias practicadas y que ya ha practicado una serie de pruebas y que tiene información que podría ser
complementaria o que podría ser útil a la causa que yo estoy gestionando en la Audiencia Nacional, lo lógico es que usted me la acumule a mí, que soy el Tribunal Superior. Y es verdad que Zamarriego se resistió. Hasta en 3 o 4 ocasiones, quiero recordar 3 seguro, Pedraz instó a Zamarriego de una u otra manera, de manera formal, ¿no?, que por favor elevase esa causa, que se inhibiese y demás, y se resistió un poquito, pero bueno, no ha quedado. ¿Y por qué? más remedio. ¿Por qué se resistía? ¿No? Pues yo no sé si porque quería dejar morir el asunto, porque quería que hubiese alguna zona. De hecho, no ha admitido el volcado del móvil de Ignacio Stampa, que entregó una copia de, digamos, el contenido, ¿no?, de su terminal, digamos, la transcripción de su terminal, de esas conversaciones que él mantuvo, en las que se reflejaba cómo hubo una especie de intento de soborno si él conspiraba contra su jefe, más o menos, pero nadie le ha autorizado todavía, veremos ahora qué hace Pedraz en esta nueva fase en la que ya él se hace cargo de todo, nadie le ha pedido que entregue el contenido literal, digamos, de su móvil para cotejar, o que pues se le pueda verificar que efectivamente eso corresponde con una conversación que no ha sido manipulada, es decir, todo este tipo de cosas que son tan relevantes para que luego las pruebas no resulten nulas o no se puedan despreciar, ¿no?, o menospreciar en una causa judicial futura. Bueno, ahora ya Pedraz asume las competencias totales y se va a unificar esa investigación, que era lo lógico, ¿no?, que estuviera, ¿no?, dispersa en 2 juzgados distintos, sobre todo cuando uno es superior al otro. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Una de las posibilidades que hay ahora, que se planteaba sobre la mesa se ponía sobre la mesa en cuanto saltó la noticia de que Zamarriego finalmente se inhibía en favor de Pedraz para unificar la investigación, pues una de las posibilidades es que a lo mejor resulta que vemos la imputación del Partido Socialista como organización. Ya saben ustedes que si alguien intenta imputar a Pedro Sánchez, entonces hay que pasar por un suplicatorio, mandarlo al Congreso. Sin embargo, para imputar al Partido Socialista como organización no hay suplicatorio que valga. El juez puede proceder a imputar al partido y la verdad es que sería igual de demoledor que si imputan al secretario general del partido, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de cualquier observador objetivo y normal, sí. En el caso de los socios de gobierno, yo creo que volverán a insistir en que la única imputación que podría hacer caer la legislatura de Pedro Sánchez y por lo tanto sus apoyos al Ejecutivo sería la imputación del Partido Socialista, no en una guerra sucia que ellos dirán que es dudosa, que sino en un intento infinitamente más grave, sí, que la corrupción. Por supuesto, por eso digo que para un observador normal, no adoctrinado, no interesado, es decir, para cualquier español de a pie, esa sería la línea roja infranqueable, pero en este caso estoy segura de no equivocarme cuando digo que es solamente la imputación del Partido Socialista por una presunta financiación irregular que se va a demorar un poquito más en el tiempo, sería lo que haría caer esos apoyos y por lo tanto terminaría de manera anticipada con la legislatura, que en cualquier caso está en los puestos de salida, ¿no?, en la espita de salida, y que ya no queda tampoco mucho más camino que recorrer, porque a partir de ahora prácticamente todo va a ser pre-campaña para unas generales que más pronto o más tarde van a llegar. Yo ahora ya, en cualquier caso, y cuando convoque Pedro Sánchez elecciones, ya no hablaría de adelanto electoral, porque en realidad es que está obligada a convocar. Sí, la legislatura está acabada, está amortizada, y los socios de gobierno van a tragar con lo que sea, y me atrevería a decir que incluso una posible imputación hasta de Pedro Sánchez, o sea, sí, les daría igual. Les daría igual, porque en cualquiera de los casos pues se habla de lawfare, de que, bueno, pues todo, cualquier cosa, mientras que no llegue la derecha, la ultraderecha y la derecha extrema y o sea, si es que les da igual. Y lo que es peor, o sea, es esa parte del arco político y parlamentario, pero lo que es peor, una parte muy importante del electorado que sigue encuesta tras encuesta apoyando a un partido socialista que caiga lo que caiga. No hay un desplome
en los sondeos, ni mucho menos. O sea, sigue teniendo un sol electoral que es alucinante. Desplome hay, lo que pasa que no tanto como nos gustaría ver. Claro, ¿no? un partido... Que todavía tenga 100 escaños. Un partido en esas circunstancias, en cualquier democracia normal, pues estaría o extraparlamentario o con 10 diputados. El Partido Socialista está todavía en disposición, fíjese lo que le digo, de disputar el poder, no ya ganar unas elecciones, que no las ha ganado las últimas, pero de disputar el poder y, bueno, pues de la manera que sea, bueno, y estamos viendo, ley de nietos, etcétera, etcétera, intentar hacer enjuagues para conservar el gobierno. Es alucinante. A mí, el pueblo español, la verdad es que me sorprende cada día que con la que está cayendo el Partido Socialista y sus socios no bajen de una cantidad que esté muy por encima de los 100 diputados. A mí me sorprende y me decepciona y me asquea bastante. O sea, me hace plantearme en qué sociedad estamos y en qué país estamos. O sea, vamos a ver. Es que aquí habría que preguntarse qué responsables ha habido más allá de Sánchez. Sánchez, pues es un desastre absoluto, pero es que tiene a su alrededor un partido que se ha ido trufando de corrupción a lo largo de los años y donde ningún socialista se atreve a alzar la voz, porque como alce la voz le dice, tú a callar, que tienes colocada a tu prima en no sé dónde, a tu hermano en no sé dónde, a tu amante, tal, y además que te has choriceado no sé qué, que lo sabemos. O sea, no hay ningún socialista que se atreva a levantar la voz. El único que levanta un poquito y, en fin, simplemente hace cucú y se vuelve a esconder es Paje. Lo demás, pero porque tiene que cero cuidar pelotero. También su electorado. O sea, porque sabe que si se ponen... Si no se pone de perfil, como se pone a veces, tiene pérdidas sus elecciones en Castilla-La Mancha. Sigamos con es ese postureo. Pero sigamos nada más. con responsables. ¿Qué decir de la prensa que ha estado contemporizando con Sánchez? Cuando no, por supuesto. Cuando no pasándole la mano por el lomo. Bueno, ¿qué vamos a decir de la prensa que se dedicaba a jalear a Zapatero? Al tío que es un presunto ladrón que nos tiene que explicar de dónde han sacado las joyas. Si es que tenemos una clase dirigente, incluyendo ahí a la clase periodística, que es de asco. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Cómo va el elector a tener datos que le permitan tomar decisiones informadas si quien tiene que informarle es, pues también es del parte de la rueda de la corrupción, ¿no? Está claro. Y eso se retroalimenta, porque si no, estamos viendo en las últimas semanas fichajes de una nueva televisión que tal, y ¿quiénes son? Pues el marido de no sé quién, el novio de no sé cuál. Bueno, pues hay que montar un chiringuito para, si en el hipotético caso de que el señor Sánchez, que efectivamente se va a quedar en la oposición, o sea, va a ser inédito que un presidente que pierde el poder se quede en la oposición, y lo va a hacer, seguro, a la espera de poder ¿Que se volver. va a quedar en la oposición? Seguro. ¿Sánchez? Seguro. Ni de seguro. palo. Sánchez se va a algún puesto internacional. A ser posible con pasaporte diplomático para que no puedan extraditarle. Yo creo que le gusta tanto el poder, pero el poder y el poder en España. O sea, porque irte a un puesto más o menos representativo en un órgano internacional del que seguramente no tenga ni idea de cómo llevarlo, pues no tiene la emoción y la adrenalina de llevar un gobierno como es el de España y todos esos tejemanejes. No veo al personaje quedándose en España después de las siguientes elecciones. ¿Usted? Pues yo lo veo cada vez más por ¿Ah, una sí? sencilla razón. Sí, porque yo creo que 2023 fue una moneda al aire para Pedro Sánchez. Podía caer cara o cruz. Él sabía que iba a caer más de cara. Por eso convocó el 23 de julio de 2023. Como efectivamente acabó sucediendo, la izquierda, que no estaba tan aglutinada o tan fagocitada por el Partido Socialista, tuvo la opción de sumar esa aritmética en la que incluyeron a dos partidos de extrema derecha, no se nos olvide, el Partido Nacionalista Vasco y Junts de Puigdemont, que son extrema derecha, pero ahora ha cambiado bastante el paradigma. Es verdad que el Partido Socialista mantiene un suelo electoral
desastroso históricamente hablando, porque no ha ganado ninguna de las últimas elecciones que se han convocado, y esto hay que repetirlo sistemáticamente. Pedro Sánchez ha perdido todas las elecciones, hablo en clave autonómica, municipal, e incluso generales, porque perdió las últimas generales de 2023 de manera estrepitosa, pero ha conseguido mantener, digamos, un suelo electoral que es un espejismo, gracias a comerse a la izquierda más radical en la que se ha convertido el Partido Socialista de su mano, de la mano del sanchismo, que es la etapa ya de degradación máxima del PSOE en nuestro país, con Podemos y Sumar absolutamente desaparecidos, ¿no? Y con PSOE, con Podemos y Sumar, estamos hablando de que dentro de Sumar entran distintas confluencias, ¿no? Entre las que está pues la tradicional Izquierda Unida, que soporta todavía el peso en algunos territorios en los que van arañando algún escaño, pero que es un fracaso absoluto. Junts ha roto la legislatura, no quiere saber nada de Sánchez, entre otras cuestiones porque tiene una situación muy problemática a nivel partido, tanto desde el punto de vista del liderazgo, con Puigdemont prófugo de la justicia, que sigue teniendo que estar fuera de España, porque yo ya lo dije en su día, lo denostaron y lo despreciaron, pero el Supremo es el que tiene la última palabra en la aplicación de la ley de amnistía, aunque efectivamente el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es otra cuestión de la que podríamos hablar largo y tendido, dijese que la amnistía no incumple con los márgenes del derecho comunitario, que es un tema. Otra cuestión es que dentro de nuestro país el que tiene que aplicar la extensión de esa norma, y también lo dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el mismo que dijo que no había incompatibilidad con el derecho comunitario, que en definitiva la interpretación y aplicación de la norma en sí no le compete a él, sino al Estado que tiene esa ley en vigor, pues sigue sin poder volver, ¿no? Y adicionalmente con la presión de la espada y la pared entre Esquerra y Alianza Catalana, que están destrozando políticamente a Junts y su espectro electoral. Entonces, en esta tesitura estamos viendo que las encuestas, con independencia de los resultados de esa especie de monstruo híbrido de Pedro Sánchez devorando a sus hijos políticos, que son la izquierda radical, y ocupando su espacio, algo inaudito en democracia, porque el Partido Socialista nunca había estado en ese espectro electoral, pues vemos que PP y Vox aglutinan 210 escaños. Esto es según las encuestas, es decir, nunca en la historia de la democracia el bloque de derechas había aglutinado semejante resultado tan atronador desde el punto de vista de resultado factible. Precisamente en 2023 se subestimó el resultado que obtuvo Vox y que llevó al Partido Popular a quedarse a las puertas, junto con el partido de Santiago Abascal, de poder gobernar el país, ¿no? Esto yo creo que está superado, y que efectivamente el votante de derechas ya ha asumido que evidentemente no va a haber una mayoría absoluta ni de uno ni de otro, que están destinados a entenderse, y que ese entendimiento ha funcionado bien en millones de ejemplos previos, como las autonomías. Ya no hablamos de municipios o política local, sino de autonomías en las que nadie se ha comido a los niños, descontado. Nadie ha encarcelado a los homosexuales, nadie maltrata a las mujeres ni les roba derechos a los trans. Es decir, o sea que vamos, que todo lo que era ese paradigma de les van a quitar las pensiones, que era antiguamente el mantra que agitaba, ¿no? La izquierda para asustar a los pensionistas que votaban y que no votasen al Partido Popular, pues ya ha quedado totalmente denostado, y creo que Partido Popular y Vox tienen claro que su objetivo es un gobierno conjunto. Ya veremos en qué términos y con qué condiciones, pero que el Partido Socialista, movilizándose la izquierda como se movilizó en 2023, tiene un escenario que es mucho peor que en 2023. Y entonces, ¿por qué deduce usted que después de las elecciones Sánchez se quedaría en España? Porque yo coincido con lo que usted está Porque ha caído diciendo. en desgracia europea desde hace tiempo, y la posición en la que Ursula von der Leyen lo tenía como niño bonito de la política europea, ha quedado desdibujada por muchas razones. No, ahora es un paria al que llaman paria. Exacto, Sí. donde además se atreven a decir que van a cerrar el espacio Schengen 3 o 4 países de la Unión Europea en cuanto sucede lo de Ceuta, que no pinta absolutamente nada, que se ha ido del eje en cualquier
hecho, ¿no? Relevante, que se ha quedado solo en el reconocimiento de Gaza, de Palestina como Estado, con 2 o 3 que le han seguido, pero que no ha sido una respuesta mayoritaria. Es decir, Ursula von der Leyen ya no tiene a Pedro Sánchez bajo su ala protectora, ya ha quedado denostado. Pero le quedan muchas agencias de la ONU. Fíjese dónde está intentando colocar a Yolanda Díaz. Claro. Y para eso riega de pasta la Organización Internacional del Trabajo. Fracaso absoluto, porque entre otras cosas Yolanda Díaz no habla ni siquiera inglés. Con lo cual es que, vamos a ver, vamos a ponernos en el mood de que Yolanda Díaz fuese la mejor candidata posible para ocupar ese puesto de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Por trayectoria, por especialización en derecho laboral, vamos a ponernos en esa tesitura. Mire, en España todavía hay una parte de la población y algunas generaciones a las que no hablar inglés le parece, bueno, un tema menor, ¿no? Fuera de España, no hablar inglés es como, mire, esta señora no sabe leer y escribir, pero lo hace muy bien, ¿eh? Vamos a ponerla aquí en este puesto, tal. Entonces, que se ríen en tu cara, porque si no sabes hablar inglés, es como si te dicen, mira, esta señora que es muy mona, que se hace muy bien las ondas al agua y que lleva unas mechas maravillosas y además tiene un estilo estupendo desde que llegó a ser ministra de Trabajo, no sabe hablar inglés, pero oiga, mira qué imagen tiene Yolanda Díaz. Oye, es que es una señora, ¿sabes? Una marquesa de izquierdas. Qué bien, ¿no? O sea, que concita. No, oiga, es que se ríen en su cara. Que es como si le estuvieras diciendo que ponemos a esta analfabeta aquí, que no sabe hacer la O con un canuto, pero no se preocupe porque da muy buena imagen. Es que les importa una higa en la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, pero bien que está regando Sánchez con millones a la Organización Internacional del Trabajo. Pero, insisto, Sánchez solo podría tener una opción internacional en algún chiringuito siempre y cuando la tendencia de la extrema izquierda internacional, y hablo con ello especialmente la latinoamericana, con el tema de la internacional socialista, en la que invirtió tantos recursos, que ahora sospechamos que Zapatero regó con dinero y contactos presuntamente delictivos, que le reportaron una serie de beneficios que no eran exclusivamente de lobby, sino otras cuestiones y demás, tuviese alguna oportunidad. Pero ya estamos viendo como la izquierda latinoamericana o hispanoamericana está cayendo de manera estrepitosa y se van sucediendo los éxitos de la derecha en Colombia, en Argentina, es decir, el paradigma ha cambiado, o sea con que lo cual la ola no lo tiene tan claro. Bueno, vamos a ir a conocer la opinión de los oyentes, pero antes permítanme pues un consejo publicitario y permítanme también una noticia curiosa. En los últimos 2 meses, 2.500 chinos se han ido de España, según el Instituto Nacional de Estadística. Cuando se produjo una salida de chinos anteriormente fue precisamente al inicio de la pandemia. Yo me preguntaría por qué se están yendo. Si se van es porque 1, o se avecina jaleo aquí, o 2, se avecina una crisis económica de caballo, o 3, pues la cosa se ha puesto tan chungalay en España que consideran que es mucho menos arriesgado invertir en otros sitios como, pues no sé, Ruanda, Zimbabue y cosas por el estilo. Bueno, ¿tienen ustedes en su comunidad algún problema de tesorería, algún problema con las cuentas que no cuadran, algún problema de desconfianza de los vecinos con esas cuentas? Bueno, pues solventen el problema, que cuando hay la convivencia entre personas pues puede ser maravillosa, pero a veces puede generar tensiones, y cuando hay algún tipo de tensión, pues si el tema económico no está claro en la comunidad de vecinos, pues siempre se enconan esos rifirrafes. ¿Para qué tener ese tipo de desagradables situaciones? En Audita tu Comunidad auditan la situación económica y de gestión de la comunidad, detectan en qué sitios se puede mejorar, detectan qué puede hacerse para que las cuentas vuelvan a cuadrar, para que el dinero no falte, y por solo 100 euros le dan a usted un informe personalizado, concreto, diciendo dónde hay que actuar. Si tras la auditoría no encontrarán ningún tipo de potencial mejora, no tiene usted que pagar nada. Pues, oiga, ¿a qué espera? Haga que auditen su comunidad para ver pues dónde pueden ahorrar y para ver cómo pueden cuadrar mejor
las cuentas. ¿Cómo pueden ustedes hacerlo? Pues llamando al 632-124-963, 632-124-963 o solicitando información sin compromiso en auditatucomunidad.com. Recuerden, por solo 100 euros tienen ustedes una auditoría personalizada de su comunidad, sin cuotas, sin compromisos posteriores. Y encima, si en esa auditoría no se detecta ninguna potencial mejora, pues tampoco tienen ustedes que pagar nada. Audita tu comunidad, soluciones reales para comunidades responsables. Don Eric Gutiérrez, don Luis, cuénteme, ¿qué dice la gente? Pues don Luis, hoy les preguntábamos a la gente, a los oyentes de Mañanas en Libertad, si creen que mañana habrá otro intento de invasión de Ceuta. Recordemos que supuestamente, según los influencers marroquíes, desde prácticamente que finalizó entre comillas esa invasión a Ceuta, se lleva hablando de que va a haber otra nueva invasión el 15 de agosto. Y ha llegado ese día, es mañana, y queremos saber pues, qué opinaba, ¿no? Si va a haber otro intento de invasión a la ciudad ceutí. Dábamos 4 opciones: sí, no, no lo sé o no me importa. Ha ganado don Luis con el 48%, digamos, más o menos la mitad de la gente, que sí, la gente cree que sí que va a haber mañana otra invasión. Efectivamente, aunque en comentarios ahora lo veremos, nos dicen que de otra manera, más teatralizada, más organizada, bueno, aunque la otra ya estuvo organizada, pero de otra manera, don Luis. El 26% de la gente ha votado que no. Digamos que un cuarto de los oyentes de Mañanas en Libertad que han votado en la libre encuesta creen que no vamos a ver nada el día de mañana y que todo lo que se ha hablado durante estos días pues va a quedar en agua de borrajas, como se suele decir. O en una escenificación sin consecuencias. Efectivamente. Una de cada 4 personas confían en ello, bien. Efectivamente. Y después, el otro cuarto que queda ha votado no lo sé, porque el 23% de la gente no lo tiene claro, no sabe muy bien lo que va a pasar. Yo me incluyo, don Luis, llevo pensándolo un rato, pero la realidad es que no tengo ni idea de lo que va a pasar, porque un rato pienso que sí, otro rato pienso que no, otro rato pienso que no tengo ni idea. Entonces he decidido votar por el no lo sé, porque tengo dudas, he de decir. Y con el 2% solo, como digo, solo un 2% no me importa. La gente, evidentemente, pues este tema, los oyentes de este programa, pues sí que les importa, aunque... Esos son los afiliados del PSOE que nos escuchan, ¿no? Yo creo que sí les importa también a los afiliados del PSOE, para otras razones, porque les viene bien por otros motivos, pero yo creo que importarles sí. Yo creo que es gente que se ha equivocado, Luis, que iba a darle a no lo sé, o le iba a dar a sí o a no, y pues le ha dado a no me importa. Recordemos que es una opción que a doña Carmen Carbonell no le gusta nada, porque dice que estas cosas tienen que importar a la sociedad. Le leo algún comentario, don Luis. Por ejemplo, nos dice un afiliado al PSOE, diría yo, Sánchez dimisión. Todos los días están entrando invasores, sin control de fronteras no hay libertad, Ceuta lo está sufriendo. Hay muchos comentarios en de esta manera, don Luis, que nos hablan de que, bueno, que la invasión sea el 15, haya sido finales de julio, o sea cuando sea, constantemente no paran de llegar ese goteo de inmigrantes a las ciudades, a Ceuta y a Melilla, y en general a la península ibérica también. Nos dice Mazelmain, ni siquiera es necesario que haya otra invasión masiva para que sigan entrando invasores, delincuentes y aspirantes a vivir del contribuyente español. Lo que le decía don Luis, que la gente pues ya quita el foco de esas grandes invasiones, podríamos decir, y lo pone en ese goteo constante de llegadas. Nos dice Fabín, dice, yo creo que no, cualquier día menos mañana, que me ha parecido también muy interesante, que bueno, que hayan puesto el foco en el 15, pero que realmente no sea el 15, sea el 23, que igual no está tan... Sí, un poco lo que dice doña María, que nos fijamos en el 15, pero que en realidad esto... Es que las cortinas de humo, don Luis, es la especialidad últimamente del gobierno español. Le leo un comentario más. Simanales nos dice, si perdemos Ceuta y Pedro Sánchez no pierde su puesto, España no tiene salvación. Don Luis nos dice. Bueno, yo añado un comentario que nos manda don Enrique Vázquez, un oyente venezolano, hablando de lo de los chinos que se están yendo de España. Dice, pues en Venezuela en 2017-2018, cuando empezaba ya aquello a irse a lo más duro, empezaron a salir por piernas los chinos de Venezuela, o sea que no es muy buena señal que ahora se estén yendo de aquí. Algo se prepara, o política o económicamente, ¿no? Pues eso parece. Bueno, muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. A usted. Muchísimas gracias, doña María Jamardo. Muchas gracias, don Luis. Siempre un placer contar con sus conocimientos sobre el mundo jurídico, hombre. Muchas gracias, don Luis. Muchísimas gracias, don Francisco Carrera. Siempre también un placer contar con su visión de cómo está la actualidad.
Siempre un placer contar con ustedes al otro lado del micrófono. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, ponemos aquí el punto final a la tertulia y nos vamos a encarar pues el final del programa. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.